Y ya está lista la Ciudad de México para la presencia de las mujeres en su día. Pero nosotros desde ahorita las felicitamos a todas. Pues dicen que no hay que felicitarlas. Ah, no, ¿por qué? Sí, No. a mí sí, felicítame, por favor. No, que no es una celebración, Festivo. es una conmemoración. No, ¿Sí? No es un día festivo, es un día de reflexión, de análisis, de consideración, de historia. No, esto no surgió porque todas fueron felices y vivieron con su príncipe azul, al contrario, por la agresión y la larga historia de delitos en contra de las mujeres, en donde la liberación femenina se convirtió en una esclavitud femenina. Esa fue una tontería llamarla así, desde mi punto de vista como mujer activa dentro de ese momento histórico. Bueno, para mí, cuando empieza toda una revolución del rol de la mujer y la oportunidad de estudiar y de trabajar, no de competir. Para mí eso es una estupidez, perdón. No, yo no compito, yo soy y punto. En la medida en que se dan las oportunidades, las aprovechas o no. Está en ti. Y ya. Pero no, yo creo que no es para felicitar, yo creo que es para reflexionar y preocuparse por lo que puede suceder este día. No en el mundo, a nivel internacional sabemos de las mujeres de Ucrania, sabemos de muchas mujeres que le están pasando muy mal, sino en México. A mí me interesa mi casa se llama México, y en mi casa las mujeres andan alborotadas y pueden ser blanco no de hostilidad, sino de agresiones muy fuertes. Yo no las felicito, me sumo y compadezco a la mujer en muchos momentos. Pues sí, es que ellas mismas así lo piden, no me felicites. Pero ahorita que dijiste yo compito, yo estoy en las oportunidades, ¿no es un poco contra la lucha que han logrado esa cuota de género? ¿Por qué es darle el puesto? Porque es mujer, no porque tenga la capacidad, sino por cumplir un número de mujeres. Claro que sí, fue la ofensa más grande que se pudo haber hecho a las mujeres. A ver, tú tienes náhuatl, tú tienes características sexuales secundarias de mujer, véngase para acá. Usted nos empata aquí. Han sido manipuladas, usadas, han entrado en un juego sucio político con tal de aparecer y luego renuncian para que suba el hombre. No. Yo creo que eso fue una ofensa. De ninguna manera fue un reconocimiento a la mujer. Ah, tú te refieres a las famosas Juanitas. Juanitas, ey. Entre otras, ¿no? Que eso hacían, ¿verdad, Alejandro? Sí, efectivamente. Pero fíjate que yo creo que es parte de este proceso, como siempre, a manera de péndulo. O sea, o estamos en un extremo o estamos en el otro. Yo también creo que la cuota de género no necesariamente garantiza lo mejor, ya sea del mundo masculino o del mundo femenino. O sea, no necesariamente si en el Congreso hay 250 mujeres, las 250 son extraordinarias políticas y tribunas, sino creo que lo importante es que cuando menos ya están dentro. Creo que se irá decantando con el tiempo, de tal modo que no sea necesaria la cuota de género, pero ya son espacios que quizá por razones políticas, que quizá por la presión, que quizá como para complacer o conceder, se les brindó, pero antes ni siquiera tenían eso. Yo creo que sí es un paso importante, pero es parte de ese proceso para llegar ya a un punto medio. Yo no estoy de acuerdo, digamos, en que a fuerza tengan que estar 50 y 50 siempre, porque, insisto, ni los 250 hombres son los mejores. Quizá en una legislatura podría haber muchas más mujeres que hombres, porque son mejores o demostraron ser mejores, o viceversa. No necesariamente tiene que ver por ser hombre o mujer, pero al menos por ahora, ya cuando menos la mujer tiene en algunos lugares el 50-50. Es un primer buen paso. Exactamente, yo creo que es un primer buen paso. Ah, pues es que ahora es muy delicado todo ese tema, porque se han vuelto hipersensibles. Antes eso no. Hubo hasta una, Mario le ha de haber tocado Radio Femenina, que no funcionó. Sí, también el periódico de mujeres de esta Margarita Michelena. Uh-huh.
Eran puras mujeres. Puras mujeres en la radio y en el periódico dirigido a mujeres. No funcionó, no tuvo éxito. Fíjate que había una revista, la única revista femenina buena que había, pero buena, era FEM, y desapareció. Era una revista de análisis, de discusión de cuestiones muy profundas, y pues no se pudo sostener. Sí, cierto, se quedó sin anunciantes. Miren, por ejemplo, a ver, hoy es cumpleaños de Plácido Domingo. No, pero es el papá, ¿eh? ¿Ah, es el papá? Sí, es el papá, Plácido Domingo Ferrer. Ah, entonces me equivoqué. Sí, Pi. Sí, es el papá. Ya habíamos puesto todo un arcoíris musical. Un arcoíris musical. Es Plácido Domingo Ferrer, que muere en 1987. Pues qué bueno, porque yo dije, Plácido Domingo, el Día de la Mujer. No. Él que está envuelto en ese trance. Tan complicado. Pues no, sí. Es su papá, él es Plácido Domingo Envil. Entonces no. Mensaje. Excelentes comentarios de la doctora Dora. Muy bien explicado el Día de la Mujer. Y también de Alejandro Rosas. Otro mensaje. Maestra Adelita, Gina, Soledad Vega Correa. Felicidades por el Día Internacional de la Mujer. Sí, aquí el equipo está compuesto no por cuotas, sino por mujeres muy valiosas que se han ganado su lugar. Sí, todas indispensables. ¿Cuál ni más? Alejandro. Pero también lo mencionaba Don Eric, se ha convertido en un día delicado. No sabes, al menos nosotros como hombres, a mí a veces pienso que es como meterte en un campo minado sin mapa, ¿no? Hablar de este tipo, que si el género, y luego ahora con todos esos términos que han surgido, que bueno, es el Día de la Mujer, pero los trans, binario, no binario, o sea, una cosa verdaderamente, una cascada de demandas a partir del feminismo y a partir de los derechos humanos y demás, pero sí es muy delicado, de pronto no sabes cómo decirlo o qué decirlo sin que suene que alguien las está felicitando o es una celebración en vez de una conmemoración. Sin embargo, creo que este día ha ido creciendo en México también sobre todo creo que se define por la falta de empatía del gobierno en sus tres niveles y de los partidos que sea. Pero lo hemos visto con la justicia, lo hemos visto con el Ejecutivo Federal, con los ejecutivos locales. El asunto de los problemas donde las mujeres son víctimas sigue estando ahí y sigue siendo lacerante, lastima, porque los feminicidios, la violencia contra las mujeres, la discriminación en muchos sentidos sigue presente a pesar de las protestas y de días como este que tendrían que a la larga también desaparecer porque ya diste un paso adelante en la cuestión de los derechos. ¿Pero qué hablas? ¿De qué estás hablando, Alejandro? A ver, esta es la cuarta transformación, ya hay una jefa de gobierno. Pues sí, pero la jefa de gobierno está... ¿No hay eco? No. Porque ayer, oye, si tú resumes la mañanera de ayer, alguien me lo platicaba, ayer el presidente salió a criminalizar los grupos de mujeres. Sí. A, pues, desacreditar el movimiento, a darle su solidaridad a Hertz, en un pleito personal, ya no en lo jurídico. Y otro tema, me dio 3 temas, donde se nota una falta de empatía del gobierno. Bueno, no te vayas tan lejos. Hay 2 declaraciones ayer que me parece que lo único que hacen es encrispar más los ánimos. Perdón, el presidente dice... Alejandro, perdón, me acordé, la tercera, perdóname. Déjatela claro para que le entres. Venga. La violencia en el estadio son resabios del pasado.
Sí, efectivamente. O sea, ahorita regresamos a esas, pero hay dos declaraciones ayer que creo que lo único que puedan hacer hoy es encrispar los ánimos. El presidente diciendo que él tiene información, como siempre, sin decir quién, cómo, cuándo, de que hay grupos que están preparando sopletes y que buscan la violencia para el día de hoy. Mazos y bombas Molotov. Mazos y bombas Molotov. Y luego, horas después, el secretario de gobierno de Claudia Sheinbaum, Martí Batres, diciendo que se espera una manifestación violenta porque están detectados 16 grupos radicales dentro de el movimiento feminista, lo cual creo que habla de que no hay mucha empatía, porque nunca con ningún otro movimiento, ni siquiera en estas manifestaciones tan difíciles como la del 2 de octubre, vemos el blindaje. Ayer todavía soldaron frente a Palacio Nacional en la noche, soldaron miembros del ejército las vallas. O sea, pues ¿qué llegan los unos? ¿O es Atila el Uno y los bárbaros? Es increíble. Sí, es cierto, estaba el propio general coordinando el blindaje de los edificios. A ver, pero te pregunto, si ya saben que vienen armados con todo lo que dijiste y te faltó porque dijeron palos, bueno, hicieron una lista muy larga de elementos que son comunes, que tampoco se necesita ser un científico, pero si ya saben quiénes son, ¿por qué no a por ellos? Claro. Son criminales. ¿Saben quiénes son los líderes? Sí, claro. Y detenerlos. Eran gente que trabajaba en gobernación. Quizás los últimos años se fueron alejando, pero siguen estando activos. Los provocadores en las grandes manifestaciones salían antes de el estacionamiento de la Secretaría de Gobernación. Yo los vi. Iban rumbo a la manifestación a sumarse. Iban a dañar coches, a pintar paredes, a romper escaparates. Son los mismos, son las mismas personas, esos que de vez en cuando arrestan y después los liberan. Los propios diputados de Morena o del PRD en algún momento, ¿no? Esos son gente muy cercana al régimen, al gobierno, cualquiera que éste sea. Él los procreó, y si el actual no los sostiene, pues son los mismos que ahí andan. Quién sabe de dónde están obteniendo algún tipo de respaldo. Y pues, al saberse quiénes son, pues es muy fácil desarticular. Basta con dar una orden y ya no van. ¿Cortarles el suministro de dinero? Sí. Pues mala noticias para el presidente, porque ¿de dónde es el presidente? De Tabasco. Macuspana, Tabasco. Tabasco es el primer lugar en tasa de feminicidios. Indican que en enero y febrero se contabilizaron 8 casos. La desprotección y el menosprecio de las autoridades tabasqueñas ante la violencia que se ha acrecentado contra la mujer ubica a Tabasco en el primer lugar nacional con la tasa más elevada de feminicidios cometidos. Es una proporción por habitantes. Sabemos que en el Estado de México se cometen más de ese tipo de delitos. Pero hay más, el número de habitantes es mucho mayor. Eso. Bueno, durante el primer mes de este año se cometieron 5 feminicidios, mientras que en febrero 3. Esto representa el 50% del total de casos registrados el año pasado, que fue de 16. En 2 meses van a la mitad de lo que hicieron el año pasado. Así de rápido están creciendo los feminicidios en Tabasco, tierra del presidente. Las mujeres son víctimas de 1000 delitos al día. Hay 13 tipos de delitos enlistados
sobre la violencia contra las mujeres que se analizan cada mes. En 6 de ellos hubo máximos históricos. Es decir, que hasta donde se tiene registro oficial son las mayores cifras alcanzadas. Quiere decir que la estrategia de seguridad, de protección, de acompañamiento, las fiscalías creadas para la mujer, todo eso no funciona. Feminicidio, extorsión, corrupción de menores, violencia familiar, violencia de género y violación. El dato de feminicidio del año pasado es el más alto en lo que el actual sexenio, 8% superior a los casos de 2018. En aumento los delitos contra la mujer, en aumento. Entonces, ¿tienen razón para salir? Pues sí. ¿Se les puede felicitar? Pues no, porque parece que a pesar de que se hace este movimiento internacional y de que se crean elementos, no pasa nada. O lo que es peor, pasa al contrario. No se detienen. No mejora la situación. Hasta en la violencia las mujeres son peor vistas que los hombres. A ver, la forma en la que se califica la violencia masculina en contraste con la protesta feminista luego de los hechos ocurridos el pasado sábado en el Estadio Corregidora. En este país nosotras somos violentas, irracionales, salvajes e histéricas por exigir que nos dejen vivir tranquilas. Y ellos solo se dejaron llevar, se apasionaron. Fue un caso aislado en la sociedad. De todo se hace para no nombrar la violencia masculina. No son apasionados, son violentos. No se dejen llevar por la pasión. Ejercen violencia porque hay toda una estructura que los alienta, los justifica y los encubre. Hoy hay un caricaturista en la jornada que dibuja a uno de la porra con su fierro en la mano, su cara tapada con un paliacate, entrando a los vestidores mientras sale una mujer con la cara tapada y con su fierrote en la mano. Los problemas que enfrentan las jugadoras de fútbol, por ejemplo, existen dentro y fuera. La desigualdad en el deporte se acentúa en la desigualdad que viven las mujeres en el espacio público desde que son niñas. Y la violencia de la afición masculina se asemeja a la violencia del espacio doméstico. Oigan, sí, estos infames que pusieron en jaque al estadio, ¿cómo serán con sus mujeres? ¿Cómo serán con sus hijos? Si son capaces de golpear a un hombre que ya está sin movimiento y luego les bajan los pantalones, no sé si por sus tendencias o porque sí es cierto que son miembros de grupos criminales y que están acostumbrados a ese tipo de vejaciones. Puede ser que de allá vengan esos instintos. Ahorita le seguimos porque no es solo los feminicidios, las amenazas que tienen las mujeres. Ahorita les digo otros más.